¿Qué dicen, gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como suelo decir siempre, para cualquiera sea el uso horario en el que miren este video. Siempre me gusta aclarar, antes de empezar a hablar, que lo que yo digo en este canal de YouTube son solamente pensamientos que yo tengo con respecto a la Biblia, a la palabra de Dios, desde las veces que la he leído, desde las veces que la he meditado, y como quien cree tener el Espíritu de Dios en su vida, no creyéndome superior a nadie, pero sí me considero un hijo de Dios más. Siempre aclaro que no soy pastor, ni soy coach, ni soy evangelista, ni soy obispo. Solamente la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero hablarles en esta oportunidad de algunas cosas que yo durante muchos años he leído en la Biblia, pero que pocas veces las he escuchado, si no es ninguna, predicar desde un altar, desde un púlpito, desde una plataforma. Son muy pocas las veces que he escuchado predicar este tipo de cosas, entonces se las quiero compartir. Si alguno quiere dejar su comentario y decirme qué piensa con respecto a esto en los comentarios de YouTube, se lo agradecería. Sé que no soy el dueño de la verdad. La única verdad se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no soy la verdad ni el dueño de la verdad. Saben que el otro día leía un posteo de un amigo de la vida, Jorge Marecos, y él decía que lo que tantos años de terapia le había enseñado es que toda la gente es importante, que los problemas de toda la gente son importantes, pero que la prioridad debía ser él, que la prioridad debía ser él. Y uno a veces, desde la mirada que siempre nos dan en la iglesia, como que uno tiene que ser la ovejita que agacha la cabeza, y esta mala interpretación de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y respetarle todo y aguantarle todo. Es verdad que la palabra de Dios dice que vino Pedro, se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le dijo Pedro. Hasta 7 veces, pensando que decía algo extraordinario. Y el Señor le dijo: no, Pedro, hasta 70 veces 7 y aún más. Y también es verdad que el Padre Nuestro nos enseña y nos dice, esto lo hemos compartido en alguna oportunidad, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hasta ahí estamos de acuerdo. Y uno puede perdonar y uno puede soltar el perdón. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que vivir atados a la vida de la gente. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que vivir atados a la vida de la gente. Dice que nosotros somos libres con la libertad que nos dio el Señor. Y que si elijo libertares seréis verdaderamente libres. Entonces, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta el segundo mandamiento, que Jesús decía que es tan importante como el primero, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mucho tiempo, se ha enseñado en la iglesia que uno tiene que tener ese amor incondicional, como si uno... Pero la Biblia es clara. Alguna vez les dije que la Biblia dice lo que está escrito y está escrito lo que dice. Y la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no me amo, que si yo no me respeto, que si yo no me cuido, que si yo no me valoro, que si yo no me respeto ni me hago respetar, ¿cómo lo voy a hacer con mi prójimo? ¿Cómo yo le voy a dar valor a mi prójimo? ¿Cómo yo voy a
a poder bendecir a mi prójimo? ¿Cómo voy a poder cuidar a mi prójimo si la Escritura está diciendo como a ti mismo? O sea, hablándole a las personas, o sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo no me amo, no me respeto, no me cuido, no me valoro, les vuelvo a repetir, mucho menos lo voy a poder hacer con los demás. Por otro lado, otra de las enseñanzas, que es verdad, está en la Biblia, el versículo dice, no os unáis a yugo desigual. Como diciendo que un cristiano, sobre todo para los que entienden el tema, un cristiano evangélico, no tendría que formar pareja con una persona que no sea cristiana evangélica. Y dice, el versículo dice, no os unáis a yugo desigual. Pero ese pasaje que dice, no os unáis a yugo desigual, no viene hablando de las parejas. Porque también si sacamos, una frase que una vuelta escuché y me pareció fabulosa, si sacamos un texto de su contexto, lo que encontramos es un pretexto. Entonces el pueblo de Dios mucho tiempo ha sacado ese versículo de su contexto, de lo que viene hablando, no os unáis a yugo desigual, y ha encontrado un pretexto para decirle al joven cristiano, al adulto cristiano, a quien sea, que si no nos casamos con una pareja que sea cristiana, esto está mal. Ahora, ¿qué dice el libro de Primera de Corintios? ¿Qué decía el apóstol Pablo, hombre inspirado por Dios para escribir muchos libros de la Biblia? Él decía que si la mujer no comparte su fe, lo pueden leer esto que le estoy citando en el libro de Primera de Corintios, no recuerdo bien si es capítulo 11 o capítulo 12, que si la mujer no está de acuerdo con la fe, pero no le es de tropiezo al varón para ir a congregarse, para creer en Jesucristo, que el varón santifica a la mujer y la mujer santifica al varón. Aquel que cree, aquel que tiene la fe, santifica al otro. Y que en todo caso, aunque la pareja sea cristiana, muy cristiana, en el caso de nosotros los hombres, la mujer usa una pollera muy larga, hable mucho en lenguas, tenga el pelo con un rodete muy bien atado a la cabeza. El apóstol Pablo decía, a paz nos llamó el Señor. Por más que la pareja sea muy cristiana, si uno no siente paz con lo que tiene con su pareja, con lo que tiene al lado, la Biblia dice, a paz nos llamó el Señor. Por otro lado, el apóstol Pablo, en ese mismo pasaje, decía, bueno le sería al hombre quedarse solo, porque el hombre solo y la mujer sola se encargan de las cosas del Señor, pero el que está casado se encarga de las cosas de su pareja y de la casa. ¿A qué voy con todo esto que les quiero decir? ¿Que está mal casarse con una persona cristiana o formar pareja con una persona cristiana? No. Eso no te asegura que vas a vivir el mejor de los matrimonios o la mejor de las parejas. No te lo asegura para nada. Que la persona vaya a una iglesia, a una institución física, no te asegura. Es más, le puedo hablar de un montón de personas que van a instituciones físicas llamadas iglesias, que Jesús mismo lo decía, no son hijos de Dios. Jesús decía, en aquel día vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos prodigios, milagros y maravillas, y yo los diré, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y esta gente echaba fuera demonios, hacía prodigios, milagros y maravillas. Sin embargo, el Señor va a decir que jamás los conoció. Y dentro de una institución física como la iglesia, estoy hablando de las paredes de la institución, ¿quiénes son los que hacen milagros? ¿Quiénes son los que echan demonios? ¿Quiénes son los que hacen prodigios y maravillas? Los que entienden el tema me van a saber entender. No es el ovejerío. No es el ovejerío. Son los líderes de la iglesia los que hacen estas cosas. Es muy raro que una persona recién llegada al camino de Dios ore por un enfermo y el enfermo se sane. No digo que no puede pasar, pero es muy raro. Es una persona ya que
que ha experimentado, que ha vivido una relación con Dios. Entonces, ¿por qué les hablo de todo esto? Volviendo a la frase de mi amigo Jorge Marecos, que él decía que en terapia, tantos años de terapia, le enseñaron que los problemas de todos son importantes, pero que él tiene que ser la prioridad. ¿Y qué dice el segundo mandamiento bíblico de los tantos mandamientos que tiene la Biblia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, hijo, hija de Dios. Si vos no te amás, no te respetás, no podés hacer que te respeten. Si la gente anda por la vida faltándote el respeto, si tu pareja te falta el respeto, si tus compañeros de trabajo se aprovechan de vos, de tu noble corazón, si tus amigos están cuando vos les sos útil y cuando no les sos útil, le da lo mismo que vos estés o que no estés, estaría bueno que nos replanteemos un poquito todas estas cosas. No quiero darle ningún cierre a todo esto, pero sí les dejo esta meditación. Sí les dejo esta meditación para que lo piensen, para que lo mediten. Todo lo que he dicho en cuanto a la pareja, en cuanto al amar al prójimo, en cuanto al perdonar. Y en cuanto al perdonar, sí, muchas veces tenemos, o sea, no muchas veces, Jesús, les vuelvo a repetir, dijo 70 veces 7 y aún más. Como diciendo, no hay límite de cuántas veces tenés que perdonar a tu hermano. Pero también no tenemos que ser masoquistas. Si mi hermano viene y me hace daño una vez y me hace daño, o sea, si me hace daño y el daño me toca colateralmente, bueno, lo perdono. Si me toca de lleno una vez, lo perdono, 2 veces lo perdono. Después me corro un poquito. O sea, me corro. Porque lo perdono, sí, suelto del perdón, sí. Me perdono yo, que es importantísimo perdonarme yo. Entender que Dios ya me perdonó también. Pero no por esto tenemos que permitir que la gente nos siga haciendo daño. Ya les digo, no le doy ningún cierre a este pensamiento del día de la fecha. Solamente espero que les sea de bendición, que les ayude a meditar. Y ya les digo, muchas de estas cosas nunca las he escuchado plantearlas en una iglesia. Muchas de estas cosas nunca las he escuchado predicar desde un púlpito, desde un altar. Sí, he escuchado como la pregunta, ¿Jesús haría eso? Jesús hizo un montón de cosas que nosotros no tenemos noción. Como decirle en la cara a los religiosos de su época, muchachos, ustedes son una generación de víboras, una generación de escorpiones, sepulcros blanqueados que por afuera están pintados de blanco y por dentro están llenos de podredumbre. Jesús le hablaba así a la gente que supuestamente era la que entendía de la palabra en ese momento y que eran los mejores religiosos. Juan el Bautista le decía generación de víboras. ¿Qué les enseñó a huir de la ira que vendrán cuando venían los escribas y fariseos a bautizarse con él en el río Jordán? Claro, pero nosotros no, tenemos que agachar la cabeza, tenemos que ser buenitos, tenemos, qué sé yo. Los dejo con esa meditación, que tengan el mejor de los descansos, o a la hora que miren este video, el mejor de los días, que Dios los bendiga. Y mucha bendición y nunca olviden que Dios los ama y los sigue esperando.